igualdad que nos ha legado hombres como Jesucristo y mujeres como por ejemplo la Madre Jones, organizadora social estadounidense, por lo que sufrió atropellos del Estado como Luther King o Malcolm X. La pregunta es, ¿qué hacer? Yo estoy dando esta información al proletariado para que entendamos de dónde nos vienen todos estos males que ahora sufre el pueblo salvadoreño. Todo esto no es de la juventud nuestra, todo esto no nace aquí, todo esto ha sido exportado del norte, es decir, enfermedades, todas son importadas. Y lo que no acabamos de entender, o algunos y otros estamos medio entendiendo, es que hay grupos que para lograr establecer un gobierno mundial tienen que idiotizar al mundo, y si no lo pueden idiotizar lo están enfermando, lo están entrenando para la droga, para el mal. Y esta es otra cuestión que también viene del norte. Había que analizar, por ejemplo, desde la época del año 1933-39. De ahí nos pasamos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y ahí vamos a ver cómo los gobernantes de esa corte en esa época abrieron lo que mitológicamente le llaman la caja de Pandora para el mundo entero. Y desde ahí empezó a repartirse el mal en todo el mundo. Debemos de entender estas cosas para saber cómo combatirlas, cómo defendernos y acusar con nombre y apellido a aquellos que nos están matando de hambre. Y aquí los receptores de todos estos malos son quienes en este momento están gobernando. Están gobernando para esa gente. Aquí las declaraciones que han dado hoy con todas estas masacres están culpando a las agencias, a las grandes empresas, de que están dándole dinero a los mareros. Pero ¿y cómo no les van a dar dinero si no les matan a su gente? Tienen entonces la alternativa: no dar dinero porque es podríamos decir, la disposición del Estado, pero entonces se irían. Entonces los trabajadores quedan a la deriva, quedan peor. Y siguen dándole dinero a esos criminales, entonces el Frente como gobierno no está de acuerdo y las está acusando. Estos señores es algo verdaderamente increíble, pero esto yo se lo achaco a la mala administración, a que estos señores no están preparados para gobernar un país, porque del norte nos pueden venir toda clase de maldades, pero si aquí los gobiernos no son receptivos a esas disposiciones, educan al pueblo, educándolo, en este caso es decirles la verdad de lo que está pasando, las enfermedades que nos están mandando. Entonces esto es para que aquí se controle la natalidad, que es otro punto, yo merito otra discusión también. Pero estamos entendiendo mucho ya, y con estas desgracias prácticamente el pueblo se está preparando un poco mejor para emprender esa lucha ya con conocimiento de causa. Bueno, ese análisis toca algunas interrogantes que hemos listado acá y que pues trataremos de ver cómo en alguna medida se le puede dar salida tal vez a algunas de ellas que estarían directamente relacionadas con el análisis que acabamos de recibir. Hay un punto acá que parece demasiado importante para dejarlo, y ese es dos cosas. Uno es que el país, El Salvador, está ingobernable, es un país violento, es un país en donde no hay capacidad para conducir bien a un Estado,
de aquí surgen algunas interrogantes. Por ejemplo, El Salvador en estos momentos se ha convertido en un estado espectacularmente perfecto para esas familias históricas que siempre han gobernado al país. De hecho, estas familias que no están siendo tocadas en lo absoluto por esta violencia, entre comillas, institucionalizada, estas familias, su capital hoy, en el 2016, se ha multiplicado una infinidad de veces comparado con la época que se le conoce como la época de la guerra de los años 80. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que El Salvador está funcionando perfectamente bien. Por supuesto, no para esas mayorías de las cuales se ha estado mencionando en estos momentos. Pero El Salvador ha sido un país histórico que ha sido gobernado por familias y sigue siendo gobernado por familias. Entonces, la pregunta, a ver si nos pueden ilustrar un poquito acá, sería ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos que los funcionarios públicos no están preparados para gobernar? Número uno. Y número dos, también se mencionó que ahorita el punto es qué hacer. A ver si nos pueden contestar esas dos preguntas en el contexto de tal vez corto o mediano plazo, de qué es lo que pasaría en El Salvador, porque ya hemos hablado varias veces acá de las coyunturas que se acercan, el 2018 y el 2019, que marcarían la pauta, quizás el rumbo político del país, a saber por cuántas décadas. Entonces sería de beneficio para muchos de nuestros escuchas si nos aclaran un poquito cuando se habla de que los funcionarios públicos no están preparados para gobernar, y concretamente, realísticamente, qué es lo que se puede hacer. Bueno, cuando yo digo que no están preparados para gobernar, es porque la calamidad en que nos tienen, cuando El Salvador no es un país pobre, ni nunca ha sido un país pobre. Y si fuese un país pobre no tuviera entonces tanto millonario. Sin embargo, hay una diferencia en lo que tú dices y en cómo yo veo la situación. Aquí los imparciales dirán quién tiene la razón. Pero este país ahora ya no es aquel de las 14 familias de hace 50, 60 años. Ahora la mayor parte de archimillonarios de este país son de origen extranjero, la mayor parte. Y aquí puedo mencionar un montón de nombres. Lo grave, que lo dije ya en mi intervención, es que ya están metiéndose hasta en política. Aquí tenemos ya, por ejemplo, un alcalde de origen extranjero que, aunque hayan nacido aquí, esa gente jamás van a pensar como un salvadoreño. Si cuando yo hablaba del algodón, ellos y algunos pocos salvadoreños destruyeron casi todo Oriente. Los mantos acuíferos los contaminaron con todo aquel veneno que tiraban en aviones. En un país tan pequeño hacer eso era un crimen. Sin embargo, el gobierno se los permitió, el gobierno de aquella época. Y así nacen esos grandes millonarios. Y ahora tú vas a un centro, por ejemplo, comercial de aquí, ahí no vas a ver una industria, zapatería que diga
Tomás Calderón, para mencionar un nombre latino. Todo es extranjero. Las grandes industrias de aquí, toditas son extranjeras. Las fábricas de aquí que tienen 2.000, 3.000 y hasta más trabajadoras, todas son extranjeras, explotando a nuestros trabajadores, en mayoría mujeres, pues. Entonces, esto cambió. Esto no quiere decir que los ricos de antes no estén metidos en esto, pero eso ya no cuentan en mandar. Ahora son los grandes. Por ejemplo, el gobierno de Funes, por ejemplo, ¿a quién nombró de vicepresidente? Al sionista que les dio 3 millones para su propaganda. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre, ese millonario? Lo que estaba haciendo era unificando las derechas, al menos unificándolas para dominarlas, para darles el qué hacer, que es lo que nosotros estamos buscando ahora. Entonces, esa es la clase de gobernantes que tenemos, extranjeros. Y yo le llamo sionista al hombre porque aquí fue jefe de una masonería que son de los judíos. Eso es innegable y eso lo sabe todo el mundo. Y yo lo hablo con su nombre y con su apellido, así lo digo yo. Que eso es malo o bueno, a mí no me importa, pero hay que decirlo para que nuestros proletarios entiendan de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, inicialmente lo que hay que hacer es, y por eso digo mal gobierno, el gobierno lo primero que tenía que hacer, y por eso lo considero malísimo yo, era educar políticamente al pueblo a través de los sindicatos, a través de organizaciones sociales, pero no lo hicieron porque no les conviene. Entonces todas estas cosas, si nosotros las vamos sacando a luz, ya vamos a ir tratando de evitarlas y concentrándonos en despertar al pueblo, hablando realidades, haciendo mesas para establecer estas cuestiones, disipar las dudas que hay, porque tienen que haberlas. Pero el punto es ese: quienes son amos ahora de este país son extranjeros nacidos aquí, y que lo que menos quieren es a nuestro país. Eso está bien clarísimo, porque si no fuera así, por ejemplo, aquí hay comederos en donde te sirven, por ejemplo, pedirse una comida, te sirven la comida y te dicen, ¿quiere de menú un pastel? Vos les decís, no quiero eso. Entonces se lo descuentan a la vendedora. Ese es un robo, y eso lo están haciendo esa clase de gente dueña de esos grandes negocios, que son extranjeros la mayoría. La otra pregunta era, ¿qué hacer, verdad? Estamos Eso de qué hacer, para mí, con una palabra se da a conocer todo, ¿verdad? Que alguien dijo, sin educación no hay revolución, sin educación no hay nada, y es falso. Así que educar con la verdad a la gente. Es lo que como proletarios estamos tratando de hacer con nuestra gente, que es el verdadero poder, porque somos los que movemos la industria. E incluso a la banca, diría, además de los directores, ¿verdad? Aquí ya vienen los compañeros. René. Buenas tardes, compañero. Un saludo a nuestro otro analista que se nos ha añadido, y quisiéramos tal vez, dada la importancia más que estratégica, táctica, importancia esencial de lo que hemos estado discutiendo, tal vez nuestro otro analista recién integrado pudiera añadirlos un poco para que nuestra gente por lo menos se sienta que hay algo, ¿no? Hay algo en donde el pueblo, se puede decir, se puede apoyar, porque si estamos hablando de un país entonces ocupado, un país tomado por el capital extranjero, un país apropiado por el capital extranjero, un país